segundo episodio, me dimos el segundo episodio de este canal Liderazgo de Familia, que tiene como objetivo poder compartir las vivencias de la familia, cómo se vive el liderazgo, cómo se puede mejorar el liderazgo, pero sobre todo conocer desde una perspectiva, digamos a decirlo, más terrenal, más humana, más como nosotros, de padres de familia que han vivido situaciones y que nos van a compartir cómo han hecho para poder salir adelante. En este caso, la invitada de este segundo episodio, eh, que definitivamente el primer episodio fue un hit, así que este segundo episodio pues lo debe de ser, es mi esposa Diana, que como decíamos en el primer capítulo, si ustedes lo vieron, hablamos de que, bueno, tenemos un hijo que es neurodivergente y eso nos ha llevado a vivir pues, situaciones distintas, pero sobre todo a buscar soluciones. Entonces, bienvenida, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y bueno, pues es un tema, no es complicado, es Distinto, ¿no? distinto, sí, pero, pero muy padre. Hemos aprendido mucho de eso. Bueno, pues este episodio lo que me gustaría poderlo enfocar en padres que, que hoy no han aceptado, decíamos en el episodio pasado, que la aceptación es algo muy importante para darles ese primer paso en busca de ayuda, ¿no? El resumen era bueno, nosotros fuimos a buscar ayuda porque nuestro niño, Darío, no hablaba, tenía 2 años y no hablaba, no emitía ni una sola palabra, solamente balbuceos. Y había otras cosas que sucedían que nosotros no veíamos tan mal. Y en general el medio con el que nos desarrollamos, sobre todo el pediatra, nos decía, no, hombre, ya hablará, hombre, no se apure, y así son los niños, ¿no? Y bueno, obviamente desde el desconocimiento pues de estas situaciones, ¿no? Hoy, o en este caso el pediatra que nos atendía. ¿Qué nos llevó a buscar ayuda? Pues justamente el habla, ¿no? Algo que era demasiado obvio y demasiado preocupante, porque pues como que mi hijo no habla, ¿no? Entonces, eso nos llevó a que encontraras tú por una plática del lenguaje, y esa plática del lenguaje pues nos abrió muchas puertas. Pero hablando del autismo, porque no podemos, creo que hablar de otro trastorno, ¿qué es lo que tú recomendarías desde tu conocimiento y obviamente pues con sus debidas eh, pues, reservas, porque es solamente lo que hemos vivido, lo que tú has vivido? ¿Qué le recomendarías a un papá, a una mamá, o cómo pudiera identificar que hay una problemática en el comportamiento? Porque hablamos solamente de comportamiento y vamos a hablar específicamente pues bueno, del autismo pues sí, el espectro autista. Bueno, primero les quiero platicar cómo identificamos eso. Bueno, ahorita bien lo decías, fue por el habla. Pero lo que yo les quiero compartir va a ser desde mi experiencia y lo que a nosotros como familia nos ha funcionado. A mí como mamá, que soy quien está pues más tiempo con él, o estaba, ¿verdad? Porque hoy ya estamos aquí los dos juntos, pero lo primero fue detectar esas señales, o sea, nunca minimizar. Em, Cuando nos dieron el diagnóstico, entendí que no somos exageradas como mamás. O sea, cuando hay una alerta, tenemos que atenderla, porque, por ejemplo, en este tipo de situaciones o de condiciones, lo más importante es el tiempo. El tiempo sí juega a favor de trabajar lo más rápido posible. Nosotros desafortunadamente pues no tuvimos esa información, quizá no lo sé, eso es algo que tampoco no voy a saber. Si hubiéramos hecho algo más a tiempo, si hoy fueran diferentes las cosas. ¿De qué les estoy hablando? La neuroplasticidad cerebral en los niños más o menos como a los 7 8 años, hagan cuenta es como si fuera una esponja, entonces como que deja de absorber y entonces
es más difícil que pues que cambie ese cerebrito. No es imposible, no es como que ya no pueda hacer nada después de esa edad, pero sí ayudarle antes de esa edad, puede ser como fundamental. Nosotros para este diagnóstico tuvimos varias alertas, les decía, fueron algunos cambios, o más bien no se daba su neurodesarrollo de manera normal, vamos a hablar normal. Paréntesis, ¿qué es un neurodesarrollo? Porque digo, habrá papás que no. Bueno, el neurodesarrollo es como la evolución que van teniendo los niños de acuerdo en cada etapa de su vida. Es decir, de los 0 a los 6 meses, empiezan a tener contacto visual, empiezan a tener la sonrisa social, atienden cuando les hablan, y luego que de los 6 a los 12, pues empiezan a gatear, empiezan a tener movimiento libre. Eso es el neurodesarrollo, es como la evolución Normal a nuestra normal edad. de cada niño. Y Darío no lo tenía, Darío tenía ya 8 o 9 meses y no gateaba. Lo llevábamos a la estimulación temprana y pues todos los niños ahí andaban, ¿no? Gateando, iban y se veían en el espejo, tomaban cosas que les decían y Darío solo se sentaba y se reía a ver a los niños y a cotorrear. Voy a hacer un paréntesis porque es muy importante. Creo que es algo que es importante, sobre todo para los papás que son primerizos. Cuando tú no tienes una referencia de otro niño en tu familia, pues para ti es normal si tu hijo no tiene 8 meses y no hace contacto visual, ¿no? Porque no hay una referencia, ¿no? Nosotros tenemos referencia, en este caso de mi hijo, el mayor, que tiene 17 años, pero había pasado, ¿qué? 8 años, 9 años. Había cosas que no recordaba yo en este caso. Decía, bueno, pues sí, Darío y Javier, pero no había otro niño en la familia donde pudieras comparar esa parte. Entonces, a un papá, o una mamá primeriza, donde en el entorno familiar no hay un niño donde tú puedas comparar, y no es porque sea mejor o peor, sino para entender, oye, pues qué tan diferente es a lo normal, al promedio, pues para saber si va o no va avanzando bien, ¿no? Y sobre todo cuando tiene 2 años, que en el caso de nosotros, y te lo platicarás, pues bueno, estamos hablando de 8 meses, de un año, de 2 años, donde pues realmente todavía no vas a ninguna fiesta infantil, donde tampoco vas a la escuela, donde tampoco si no tienes necesidad, pues no lo llevas a una guardería. Entonces, creo que es importante que como papás busquemos ahí en medios digitales fuentes, no sé si tengas alguna fuente donde pudiera buscar que fuera una fuente confiable donde te diga, bueno, pues lo que acabas de decir, ¿no? Que es muy importante, pero que también vayan ustedes e investiguen para tener esa guía, sobre todo si no tienes en tu entorno un niño con quien hacer, o 2 o 3 niños con quien poder comparar si va avanzando tu hijo, ¿no? Sí, digo, no me viene ahorita a la mente así una fuente confiable en donde te pueda decir cómo es el neurodesarrollo, pero creo que hoy ya hay, simplemente te metes al chat PTG Ujú. y le preguntas, ¿no? Bien lo dices, el pediatra nos decía, no, todo va bien, no, mire, ya gateará, ya caminará, ya hablará, mire, cuando hable no lo va a callar, va a parecer perico, y pues le creíamos, pero sí fue muy alarmante a los 2 años, no dijera ni una sola palabra. Y bueno, creo que siempre he sido como muy curiosa y entonces yo empecé a investigar y yo decía, algo está pasando con el lenguaje o sea, ni siquiera con las otras situaciones, como lo era que El gateo, giraba, perdón, el gateo. el gateo, el que caminara, el que no jugaba, el que todo giraba, siempre traía algo en la mano, mis palitas de la cocina se las acabó, nos hacía carrerear las carriolas, los carritos de los helados para voltearlos y girar las llantas, y nosotros decíamos, ay, mira qué curiosito, ¿no? Giraba en su propio eje y no se mareaba, ah, mira qué aguantador. Pues no, eso no es normal. Entonces, pero para nosotros no era como un poco de alarma. Sin embargo, el lenguaje sí lo fue. Entonces, lo que les decía yo ahorita es, creo que en cuestión de nuestros hijos nunca exageramos, o sea, es mejor llevarlo y que te digan que no tiene nada, a esperar y esperar y esperar y esperar y que se te vaya el tiempo y decir, híjole, pude haber hecho algo. Y ahí entra el tema de la aceptación, o sea, digo, nosotros, insisto, fuimos a esa plática donde en esa plática del lenguaje, mm,
¿cómo explicar esa reflexión? La mayoría de los que fuimos a esa plática, bueno, más bien, pues sí, de los que fuimos, la mayoría no eran papás como nosotros buscando una solución o una respuesta a saber si era o no un problema. La mayoría que estaba en esa plática eran papás que ya estaban trabajando sobre un problema que habían identificado. ¿Y por qué digo que es una reflexión? Porque yo creo que no éramos los únicos, en este caso, en la laguna que vivíamos ese entonces allá, con un problema como el de Darío, o sea, porque pues obviamente hemos conocido muchos, pero tú si hoy nos escuchas y hoy tu hijo tiene 1 año y no emite o no tiene en su vocabulario cerca de 100 palabras, pues es una alerta, decía, y me acuerdo muy bien, decía él, decía, es que de 0 a 1 año, pues el niño debe de decir 100 palabras, de 0 a 2 años tendría que tener 200 palabras y tenía que hilar al menos una oración de 2 palabras, ¿no? Papá quiero, papá dame, mamá no, no sé, ¿no? Y en los 3 años, pues 300 palabras y ya tres palabras en una oración, ¿no? ¿Qué pasa si tu niño no tiene 3 años y no hila 3 palabras? Pues hay un foco rojo, es lo que decía el orador. Hay un foco rojo que hay que revisar por qué y cómo lo atacas, ¿no? Pero importante decir, bueno, la neuroplastía es, nos decían ya pues, cuando tenía que 6 años, Darío nos dijeron eso, híjole, pues ya venían un poquito tarde, pero vamos a echarle ganas para que Darío pueda hablar, porque tienes 1 año, de 6 a 7 años, para poder aprovechar ese desarrollo humano, que es la neuroplastía del cerebro, donde pues vas a nuevas habilidades o desarrollando más tus habilidades que ya tienes, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es importante para un papá, sobre todo o mamá, que es primerizo, y que en su entorno familiar no hay alguien con quien comparar el desarrollo de un niño. Creo que todos tenemos conciencia de pues, que debe de gatear. A los 9 meses ya debe de estar gateando sobre sus cuatro, o sea, gateando es sobre los cuatro, porque Darío se arrastraba, ¿no? O sea, los pies no, de atrás no los fortalecía de cierta manera, nada más se arrastraba. Y eso no era gatear, nos decían, bueno, de perdido se arrastra, o sea, ya, ¿no? Pero bueno, ¿qué signos en el caso del espectro autista, qué signos pudieran ser esos focos rojos que hoy tú puedes ver en un niño, para decir, bueno, ok, a ver, algo no está tan padre? Pues eso, ¿verdad? Primero el neurodesarrollo, que vaya como con lo normal, con el promedio, más o menos. Otra es que son muy notorios, que le hablas por su nombre y no atiende. O sea, creerías que tiene un problema auditivo, pero no es que tenga un problema auditivo. Los niños con autismo no hacen caso a su nombre. Otra es que empiezan a perder el contacto visual. Todas estas características no nacen con ellas, se van como manifestando más o menos a lo largo entre el año 8 meses y los 3 años. Incluso hay niños que hablaban y dejan de hablar. Por eso se llama espectro, porque es muy amplio, no hay, o sea, no están encasillados en, así va a ser. Hay una frase que me gusta mucho que dice, cada que conozco un niño con autismo, conozco un niño con autismo, pero sí tienen, porque todos son diferentes, pero sí tienen rasgos como muy peculiares que puedes decir, no, pues sí es. El que no atienden a su nombre, no tienen contacto visual, prefieren aislarse, no les gusta como socializar mucho, son muy selectivos en su alimentación, tienen preferencias por ciertas, por ejemplo, alinear juguetes, no juegan, sino nada más los ponen así. Tú empiezas a ver que empiezan a alinear carritos y no juegan con ellos como así, como si fuera trenecito, cosas así, también es otro foco rojo. Girar sobre su propio eje y no marearse, siempre traer algo en la mano, jugar mucho con el agua, brincar o caminar de puntas, aletear, ¿qué otra cosa? Pues el lenguaje, este, creo que son así como los más notorios. Caminan en círculos. Caminan en círculos, pues cargan con algo, ¿no? Hilos, cables,
O sea, son como El cosas aletear no. estar girando, el tema es no tanto por mover la mano, sino porque el movimiento les llama la atención. O sea, quieren ver que algo se mueva, más que mover, más que el estímulo de mover la mano, o sea, de estar moviéndome, no, es más bien que ellos quieren ver cómo está girando, ¿no? Cómo se Ujú, sí. mueve, cómo los colores cambian, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, ya que suponiendo que yo fuera un papá primerizo, estoy viendo este video y ya, a ver, pues mi hijo, pues sí, gira en círculos. ¿Qué es girar en círculos? Básicamente es, camina en círculos. Básicamente en la sala de tu casa, el niño está así caminando y no sé, 5 minutos haciéndolo, ¿no? Eso, o sea, que es algo no es común, ¿no? O sea, que corre y le hace así, ¿no? Eso significa letear, o que trae algo que mueve, o que no te vea los ojos, o sea, cuando, eso es muy típico eso que no te vean a los ojos, o sea, prefieren voltearse y que tú, en un cuestionario que existe cuando te diagnostican, dice, ¿has creído o has pensado que tu hijo es sordo? O sea, pues sí, porque le hablo y no más no me hace caso. Entonces, ya que identifiqué todo eso, o sea, desde tu experiencia hoy, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien? Bueno, si ya es como muy notorio todos estos signos, es acudir con especialistas, quienes hacen el diagnóstico y la valoración, son neuropsicólogos o paidopsiquiatras, son los que están pues certificados o tienen toda la experiencia y conocimiento para hacer un diagnóstico. El autismo se diagnostica por examen clínico, bueno, análisis clínico, es decir, nada más lo que ven. O sea, no hay una prueba, no hay una resonancia, no hay O sea, no un, es físico, pues, no, para no que es me entiendan. físico. O sea, ellos por el comportamiento que tienen, hacen la valoración y ya pues en base a eso te van a dar un diagnóstico. Hoy el autismo lo catalogan en 3 niveles por el nivel de ayuda que necesita el niño. Es decir, el nivel 1, pues el niño se comunica, señala, él va y toma, pero a lo mejor le cuesta socializar, le cuesta mantenerse sentado, y su lenguaje sí se da a entender, pero es muy reducido. En nivel 2, pues el niño me toma de la mano para ir y obtener lo que él quiere. Este, tengo que señalarle, no sé, si yo le digo, ponte los zapatos, tengo que señalarle los zapatos, o tengo que agarrar los zapatos y llevárselos para que él se los ponga. Ese sería el nivel de ayuda. Y en el 3 pues necesita mucha ayuda para hacer las cosas de Ahora, lo cotidiano. esto es importante porque no es en todos los aspectos, no hay Ah, no. aspectos, y eso estaría padre, porque, por ejemplo, Darío, vamos a hablar del ejemplo de Darío, Darío no habla, ¿no? Entonces, en el habla está en un nivel 3 porque necesita mucha ayuda, pero hay otras situaciones donde él no necesita tanta ayuda, y vamos a suponer que se pudiera decir así, que en ese otro aspecto él pues no está en el nivel 3, ¿no? Está en el nivel 1, ¿no? Ahora, esos aspectos, de manera general, ¿cuáles son? Eh, Pues básicamente lo que les estaba comentando ahorita, y aparte el diagnóstico no es como, porque no habla es un 3 bien lo No. dices ahorita, sino puede tener Mm. como múltiples diagnósticos. O sea, es nada más algo como por darle pues el valor, el grado, algo así. Pero te sabes los aspectos, yo no me acuerdo, es el desarrollo social, Es desarrollo social, comunicación, creo que es conducta, son 4, ¿no? Según yo. no me acuerdo. Si los tienes por ahí para compartirlo, pero Sí. lo más importante es que ustedes vayan con un especialista que es la neuropsicólogo, es el Neuropsicólogo. neuropsicólogo o el psiquiatra. Este término de psiquiatra es muy importante porque mm, yo al menos yo no conocía, creo que tú tampoco, que existía esa profesión y regularmente cuando tienes un problema con un niño con aspecto autista, te mandan con el neurólogo.
y nosotros empezamos a ir con un neurólogo y después descubrimos que existe el psiquiatra que es el especialista en este tipo de trastornos. Entonces, realmente, si hay un cambio de perspectiva desde cómo ve un neurólogo que pues, puede ver muchos casos, sobre todo pues, más de adultos, a un psiquiatra que se especializa en este tipo de espectro, ¿no? Y la perspectiva y la recomendación que te da son muy distintos, o sea, son, vamos a decirlo, un poco más acertado, vamos a decirlo así, o sea, la ayuda es mucho más acertada. Si bien es cierto, en el autismo, pues hoy en día nada está probado, no hay una receta de cocina, porque cada niño pues es distinto y la verdad es que estás de cierta manera entre prueba y error. Sí es cierto que hay como una guía en lo que tú puedes avanzar. ¿Cuál sería esa guía que tú le digas, bueno, ya fue un psiquiatra, ya fue a un neuropsicólogo, que también es cierto que el neuropsicólogo te va a decir, bueno, esto es lo que se determinó, pero la mayoría te va a decir, ah, mire, haga esto y esto y esto y esto y esto. La realidad es de que no, te va a decir, vaya con una experta en, ¿cómo le llaman a los de desarrollo? Lo primero que te manda un neuropsiquiatra es que vayas con alguien del lenguaje, o dependiendo de Licenciada en comunicación humana. este, Bueno, lo primero es ya, tienen el diagnóstico, o bueno, es más o menos lo que nosotros hemos hecho. Nos dieron el diagnóstico y bueno, ¿ahora qué sigue? Debe de ser un acompañamiento y terapias integral, es decir, es el neuropsicólogo con un neuropediatra y un psiquiatra. O sea, nunca va a estar de más el complementar a estas tres áreas, porque el neuropsicólogo va a evaluar si hay algún daño a nivel cerebral, porque aparte de todo, o sea, tienen comorbilidades. ¿Qué es esto? O sea, son situaciones que se relacionan con el autismo, pero no es como que tiene que ser así. Pueden ser trastornos del sueño, este, la conducta. Hay niños que son muy agresividad. irritables, son agresivos, entonces, esto es lo que se trata. El neuropediatra y el psiquiatra lo que tratan son las comorbilidades que surgen propias del autismo. O sea, no quiere decir que un niño, porque lo diagnosticaron con autismo, va a tener que estar medicado. Si no lo necesita, por ejemplo, hay muchos niños con trastorno del sueño. Darío, gracias a Dios, nunca hemos batallado con el sueño. Es muy madrugador, sí, se levanta a las 6:30 de la mañana, pero hay niños que no duermen así nada, entonces tienen que medicarlos porque esa falta de sueño también les afecta en su desarrollo. Otros son muy agresivos, entonces tienen que darles un medicamento para ayudarles a bajar esa agresividad, porque no nada más es con externos, o sea, son autolesiones y hay niños que son hiposensibles. Híjole, es algo tan amplio que tener esa información te ayuda mucho a ayudarles. Que es hiposensible, sí, que siente menos dolor de lo que normal. O sea, si yo me pego, siento un dolor. Los hiposensibles se pueden estar pegando y prácticamente no sienten el mismo dolor y se lesionan porque no sienten. Y eso es parte de ir haciendo la integración en la valoración para saber cómo es que le vas a ayudar a tu niño. Ya tienes el diagnóstico, sigue el neuropediatra, psiquiatra. No, lo malo es que hay muy pocos especialistas, entonces pues sus agendas son súper saturadas, pero es ir avanzando. En base a lo que te digan que tiene, vas a empezar a trabajar con terapias. Si el niño tiene un retraso en el lenguaje, pues necesitas buscar terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje, sí o sí tiene que llevarse con un licenciado en comunicación humana, porque no nada más es enseñarle a hablar, sino es, pues, hacer muchas cosas, muchas Comunicarse, técnicas para pues. que él pueda comunicarse, porque no nada más el lenguaje verbal es lenguaje. Hay comunicación por medio de pictogramas. Hay niños a los que les funciona traer sus pictogramas y entonces cuando él quiere algo, pues saca su tarjetita. Hoy la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay tableros de comunicación en iPad, en las tablets,
donde el niño carga con su tablero y ahí pueden poner cuanta cosa se les ocurra para que el niño pueda comunicarse. Y la aplicación, haz de cuenta, habla, o sea, tú vas Ajá, o armando la sea, frase con imágenes o con palabras, y le da clic y entonces habla por ti. si detectan que el niño es hiposensible, se hace un examen de sensorial en el que vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? ¿Por qué se pega tanto? Ah, pues resulta que el niño es hiposensible. Hay que trabajar en integración sensorial, te enseñan cómo son los sentidos, o sea, cómo tiene que trabajar la vista, el tacto, el gusto, el olfato. eh, Aquí conocimos el propioceptivo y el No me acuerdo el otro, propioceptivo e interoceptivo, creo, no me acuerdo. no me acuerdo. Donde el por qué se pega tanto, pues resulta que no tiene sensibilidad, que necesita sentir, entonces por eso se pegan. Entonces hay actividades en las que se va Claro. como equilibrando, se va regulando ese sentir y entonces dejan de pegarse. Para eso son esas terapias. Si necesita terapia física, quienes andan de puntitas o quienes giran mucho, pues la terapia Vestibular. vestibular y propioceptiva. Que estos son como la noción del espacio, la relación que tiene mi cuerpo con el espacio de las cosas, y entonces empiezan a trabajar. Hay muchas cosas que uno diría, ay no, de veras con eso. Sí, a veces en hacerlo subir y bajar escaleras o en una viga que caminen gallo, gallina, ¿De equilibrio? pollito, las vigas de equilibrio, todas esas cosas les van ayudando. Entonces es muy importante también que les hagan un examen sensorial para saber qué es lo que se tiene que trabajar en terapias. Hay, Tanto si son hiposensibles o sí, como hipersensibles, hipersensibles que es lo también. contrario, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, hay niños que un ruido que para ti es normal, voy a poner este ejemplo con sus debidas diferencias y con todo respeto. Cuando truenan los famosos fuegos artificiales y que, por ejemplo, los animales, sobre todo los perritos, pues o sea, se vuelven locos, es porque pues, ellos tienen una mayor audición que el ser humano. Entonces, para ti el escuchar un fuego artificial, pues pareciera normal, pero ellos es no sé cuántas veces más, 60,000 veces más. Cuando es hipersensible es algo similar. O sea, para ti escuchar la licuadora pues es X, pero para ellos es como si le estuvieras explotando un fuego artificial en el oído y salen corriendo, gritan o se asustan. Entonces, esa es la hipersensibilidad. Hablando en el ejemplo que les puse de la audición, pero también puede ser del tacto, de la visión, etcétera. Y bueno, ya teniendo esta como batería de integración en donde las terapias las vamos haciendo personalizadas para que el niño vaya avanzando, pues llega este momento en el que, bueno, el duelo está presente desde que nos dan el diagnóstico, ¿no? Entonces, el duelo tiene sus diferentes etapas y creo que la más difícil de llegar es la aceptación y es la que más se necesita para poder avanzar y trabajar con esto. Si nosotros no avanzamos en estas etapas y llegamos a la aceptación y aceptamos que ya está y que no es culpa de nadie, o sea, es simplemente ahí está, pues es empezar a trabajar, porque si vivimos en el duelo, en la negación, en el enojo, donde no queremos aceptarlo, donde preferimos estar encerrados en nuestra burbuja y decir, no, pues no salgo y que nadie se entere y no voy a hacer nada, le estamos haciendo un daño enorme a nuestros hijos. Sé que es muy complicado, lo fue para nosotros en su momento, pero aceptar lo que ya estaba, pues hoy la verdad es que podemos disfrutar de ir a un restaurante, pues ahorita que hablábamos de los restaurantes, y se puede estar sentado, podemos viajar, podemos ir al cine, o sea, hoy ya podemos ir al cine, aunque él no esté viendo la película, esté haciendo otra cosa, esté en el celular, podemos estar en una función completa en el cine, lo hemos llevado al circo. Una de sus terapeutas me dijo, si no lo expone a las cosas, jamás vas a ver si es capaz de realizarlas. ¿Cuesta mucho? Sí, sí, cuesta mucho.
pero aceptar que está en nuestras manos el poder ayudarle, les va a ayudar muchísimo y van a avanzar muchísimo. Y cuando decíamos lo que queremos es que sea un niño independiente, eso les ayuda mucho. Nosotros como papás lo hemos aceptado. Por supuesto que hay momentos en que otra vez volvemos el proceso del duelo y volvemos a la negación y volvemos al enojo y yo algo que sí les recomiendo mucho es que seamos muy celosos de la información que vemos. Hay muchísimas cosas que dicen, no, esto cura. El autismo no se cura. Se mejora, eh, Se se regula. regula, pero no se cura. Y si alguien te dice, mírale esto y se va a curar, no. Y yo me voy a ir más allá, sin entrar más a detalle en esto. ¿Quién sabe o sea, si sea una enfermedad? Entonces no puedo decir que se cure, ¿no? Se regula. Creo que todos tenemos desde cierta manera ciertas cosas medio locas, por decirlo de alguna manera, y que las tratamos de regular con el paso del tiempo. Probablemente el autismo, ayer estábamos platicando con una amiga y decía, bueno, pues probablemente es el nuevo modus vivendi del ser humano y la evolución no lo sabemos porque cada día llegan a nuestra vida más niños con autismo. Lo mejor sería, pues bueno, tratar de adaptar a esta vida que hoy tenemos nosotros, porque realmente no sabemos cómo lo pueden ver, todavía no sabemos cómo sienten, cómo viven, pero sobre todo sí como papás, cómo podemos hacer eso. Y lo que dice mi esposa, sean celosos de lo que ven, sean celosos de lo que van a tomar en cuenta, pero sobre todo, yo creo que por ahí va tú el tema de que no se cura, es porque vas con una esperanza de decir, ok, le voy a dar estas gotas y ya en un mes ya mi niño va a ser otro y entonces te decepcionas y lo peor creo que yo, ahorita tú das tu punto de vista, es que después dejas de hacer cosas porque es, bueno, pues ¿para qué? O sea, si no va a tener solución, no, 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 tienes que seguir trabajando porque tiene que haber un progreso y todo tiene ese proceso, ¿no? Sí, cada niño es diferente, todos reaccionan de manera diferente, pero creo que cuando quitamos las expectativas de qué es de lo que queremos de nuestros hijos, lo disfrutamos lo que estamos haciendo porque simplemente hacemos las cosas porque los amamos y porque queremos que sean felices. Yo lo único que quiero que Darío es que sea muy feliz, haciendo lo que él quiera hacer, lo que pueda hacer, pero para eso hay que darle herramientas. Hoy va a una escuela especial y por supuesto que yo quisiera que fuera en un colegio, que ya estuviera en cuarto de primaria, que ya supiera sumar, que ya supiera restar y multiplicar. Pero si esto en su vida no es prioridad, entonces yo lo que quiero es que sepa que tiene que comer sentado en la mesa, que tiene que comer con cubiertos, que tiene que fijarse al cruzar las calles, que pueda prepararse un sándwich él solo y hoy ya lo hace. Eh, Esas expectativas son las que nos han ayudado a ir eh, amortiguando todo lo que tiene, porque, pues digo, la vida no es lineal y el autismo tampoco lo es. Puede ser que tenga un avance y 6 meses, bien bonito, y un día de repente algo simplemente detona otra vez esas crisis, y bueno, hablando de crisis, son esos momentos en los que no se pueden regular con nada, en que los que se golpean, gritan, lloran, agreden, hacen muchísimas cosas y, y otra vez dices, híjole, otra vez. Pero siempre recordar que o solo es un momento o solo es un mal día, pero no es una mal vida, porque todos los días hacen algo bonito y hacen algo bueno y avanzan y crecen. O sea, les digo, hoy con Darío podemos hacer muchas cosas. Claro, hay muchas en las que tenemos que tener cierta reserva, pero ya lo hemos llevado a estadios de fútbol, o sea, ustedes saben todo el ruido que hay, y vamos y lo que aguante, y regularmente ya aguanta una hora, hora y media,
Hoy usa ya canceladores de ruido porque pues va teniendo también cambios. Lo que a lo mejor ayer, pues es que ayer no los usaba. Bueno, pues sí, pero hoy lo necesita. Y esa es la aceptación que nosotros como papás tenemos que tener esa apertura de decir, pues es que ayer no los necesitaba. Pues no, ayer no, pero hoy sí. Y entonces pues a ponérselos. Ah, es que ayer ya se servía el sol el agua. Pues ayer sí, hoy no, hoy hay que ayudarle a servir el agua. Entonces, esas cosas es lo que creo que esa es la aceptación que necesitamos tener como papás, que necesitan ayuda, que muchos necesitan medicamento, que van a estar con nosotros, pues nosotros somos los principales, los que tenemos que ayudarles, los que tenemos que enseñarles, que es un trabajo de todos los días, pues sí. ¿Es cansado? Sí, sí es. Pero de verdad vale la pena. Aceptar que es un diagnóstico, que ahí va a estar, que como ahorita lo decíamos, no es una enfermedad, es una condición, es una nueva manera de aprender, de ver la vida. Yo desconozco qué es lo que ellos vean en el mundo, cómo lo vean, cómo lo perciban, pero a veces sí, cuando me dan así ataques de ansiedad por algo que está pasando, digo, híjole, es que si esto es lo que siente mi niño porque no se puede comunicar o porque algo es demasiado para él, ahorita la comparación que hacías con los perritos, o sea, si a veces es como incómodo, molesto el estruendo de los fuegos artificiales o ruidos muy fuertes para uno, o sea, creo que ellos tienen una sensibilidad mayor y entonces, pues entender eso, aceptar que mi niño tiene otras cosas, ¿no? Ahorita les decía, exponerlo a esas cosas, sí, pero si tú ves que algo no le gusta, pues te lo llevas y dices, suficiente. No es como que, vamos al supermercado y pues te tienes que aguantar. Pues no, si es algo que no le gusta, pues es retirarlo, ¿verdad? Y luego otro día vas otra vez, a lo mejor ya no está lo que le molestó, a lo mejor ya puede aguantar otros 15 minutos. Es un trabajo, pesado, pero pues vale la pena y sobre todo la aceptación. Cuando yo encontré un grupo de apoyo, una red de apoyo, papás que pasaban lo mismo, porque sí he dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y darte cuenta que hay otros papás que también reniegan de sus hijos y que también reniegan de la condición y que solo es ese momento, que renegamos ese momento, fue para mí un gran alivio decir, no estoy loca. Y esa es la aceptación de la que hablábamos desde el principio, ¿verdad? Aceptar que tenemos hijos diferentes y lo diferente no está mal. Todos somos diferentes. Todos actuamos de manera diferente y todos aprendemos de manera diferente. Y yo creo que también el aceptar está que te animes a, bueno, iniciamos este video diciendo, bueno, si tú aún no has, digamos, aceptado que existe un foco rojo en uno de tus hijos, este, pues no vas a iniciar en la búsqueda de una respuesta a ese foco rojo, ¿no? La respuesta puede ser, oye, pues tiene, en el caso de nosotros, autismo, o no, mira, nada más tiene un retraso en el habla, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Pero ya sí, como pasó como en el caso de nosotros, donde pues sí, es autista y etcétera, 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 creo que la aceptación también va por decir, bueno, mi hijo es así y no por lo mismo no lo voy a sacar. Y si voy al supermercado y de repente algo pasó, que le entró una crisis o él, perdón, se quiere comunicar y no puede, quiere algo y empieza a gritar en el supermercado, pues aceptar es decir, pues así es, ¿no? Porque al principio te da pena que tu hijo esté gritando y que todos, las 100 personas que están a tu lado, te volteen a ver como diciendo, este papá, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo no controla a su hijo? Es un berrinche, etcétera. Y tú como papá te sientes mal y termina pagándola pues tú y tu hijo, no tú porque sientes vergüenza y tu hijo porque pues lo regañas por algo que de cierta manera pues no puede controlar. ¿Me explico? Y esa es parte de la aceptación. Entonces, pues tienes que vivir las experiencias para entender y bueno, pues sí, creo que la familia tiene que adaptarse un poco, pero también como platicamos el capítulo anterior, si tienes otros hijos, bueno, pues como también a ellos de cierta manera le da su espacio y su recompensa por también aceptar que hay momentos donde, pues bueno, son en el caso de nosotros, para el niño,
que tiene autismo, pero también hay espacios para ti, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un excelente, excelente capítulo. Seguiremos haciendo más información. A mí me encantaría que ustedes pudieran mandarnos ahí mensajes diciendo si algún caso en especial, algún tema específico del autismo quisieran platicar. La verdad es que no somos solamente papá autismo, somos papás también de un niño neurotípico que también es una bomba. Y bueno, la intención de nosotros es poder compartir espacios, no solamente específicamente de autismo, probablemente después invitemos papás que conocemos con otro tipo de situaciones familiares, para que nos compartan su historia y nos sirvan a todos, ¿sale? Pues bueno, muchas gracias por este episodio número 2, estuvo genial. Nos estamos viendo y saludando en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí en el Liderazgo de Familia. Gracias, nos vemos.